Abrimos este bloque con la presencia del economista José da Pena para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias ¿Qué a vos. noticias? Sí, tal cual. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, y justamente, como vos decís, hoy, como ya habíamos hablado en el primer bloque, se aprobó el DNU para que el gobierno avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y eso descontracturó un poco el mercado cambiario. Tras un inicio tenso, hoy continuando con la suba de los dólares en el mercado libre, hoy superando los financieros, los 1.300 pesos en las primeras horas de la rueda, pero finalmente tras la aprobación de este DNU una descompresión ahí en ese mercado. José, bueno, se vivían, ¿no?, días de cierta incertidumbre. Sí, por supuesto. El primer test tal vez así importante económico para este gobierno después de varios meses de tranquilidad, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay una realidad que la hemos hablado en varias oportunidades en este programa, que es Argentina tiene una restricción de acceso al mercado de crédito voluntario de deuda. Esa es una realidad. Y tiene que afrontar vencimientos. Los vencimientos de este año los afrontó con ahorro. Compró los dólares para los vencimientos de los soberanos en enero, lo va a hacer en julio también con diferentes mecanismos. Pero para adelante no alcanza con eso. Entonces sí o sí necesitas volver a los mercados financieros. Y para eso se produce el huevo y la gallina. Tengo que volver a los mercados financieros para poder volver a los mercados financieros, pero para eso tengo que sacar el cepo, pero para sacar el cepo necesito volver a los mercados financieros para que me den los dólares para poder sacar el cepo. Entonces tenés ahí como una suerte de loop que necesita ser resuelto también, porque el cepo pone un corsé en la economía, le impide el crecimiento, le impide poder canalizar los recursos apropiadamente. Entonces, frente a toda esta situación, cuando alguien te dice, supongamos que Argentina pudiese colocar deuda al 5%, al 5.6%. Hoy, Argentina, con la necesidad de dólares que tiene, pudiese colocar deuda al 5.6%. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Al 5.6%? Anual. Y me parece una buena tasa de interés. Exacto. Y eso es lo que es este crédito. Y con 4 años de gracia en definitiva. O sea que estás logrando lo que te permite justamente salir del cepo. O sea, olvídate que es el FMI, que son los fondos de inversión, que son los propios argentinos, porque el problema que tiene el gobierno no es que los de afuera no le prestan, es que los propios argentinos no prestan sus dólares. No colocan bonos o lo colocan al 13%, al 12%, no lo colocan al 5%. Entonces, que se presente una oportunidad de estas características, dame, y si encima está planteado de una manera en la cual no es más deuda, sino que es deuda por deuda, está bien, deuda intraestado frente a deuda con el FMI, pero bueno, al 5.6%, de una forma tal de que te saques de encima la amenaza constante que existe con respecto al peso. Es decir, vos en este momento, no sé, el peso tomando la base monetaria ampliada o tomando la base monetaria de base monetaria en sí misma y pasivo y las LEFIs, perdón. Sí. Eso si bien es más o menos razonable durante los últimos, no se ha movido, o sea que no hay pesos suficientes que alimente, pero el miedo no es tonto, entonces vos te das cuenta de la situación delicada que existe si con un pequeño rumor y frente a una pequeña alternativa de estas características sucede el nerviosismo que sucede. No, José, otro de los factores, ¿no?, que se sumó a este nerviosismo, que generó en parte este nerviosismo, fueron las versiones de que en el marco, ¿no?, del acuerdo con el fondo va a haber cambios en el régimen cambiario, ¿no? Se va a cambiar esta tasa de evaluación del 1% mensual. ¿Vos crees que eso es algo inminente? No, mi interpretación, o qué es lo que haría yo, y que de alguna forma lo he escrito y lo he dicho en varias oportunidades, es que la salida del cepo tiene que ser gradual, no de un día. Quizás estoy equivocado y hay información que no tengo que permitiría hacerlo, pero tiene que ser gradual, que se vaya disipando, que vaya saliendo naturalmente. Ahora, también es mi sensación, teniendo en cuenta que hay una disparidad entre el tipo de cambio oficial, de que eventualmente puede haber algún salto en algún momento, hasta tanto se pueda... pero en definitiva, nadie te dice si es para arriba o es para abajo. Si hay una entrada de dólares bastante significativa, o si los propios argentinos... No, pero en el contexto actual no hablamos, justamente antes de iniciar el programa, hay una brecha del 15%. Si un salto del 15% sería un salto importante que podría tener un impacto inflacionario no menor. Bueno, creo que ese es el desafío, el pass-through desde el tipo de cambio es importante desde el punto de vista de la política monetaria, no en sí mismo, sino por el efecto que termina teniendo en el índice inflacionario. Cuando lo utilizás ya como unidad de cuenta de forma tal de que fijas precios con respecto a eso, necesitas controlarlo. Cuando vos podés separar uno de otro es donde se vuelve un poquito, es decir, que trates de olvidarte. Pero cuando Argentina tiene reservas, el que no tiene reservas es el Tesoro o eventualmente el Banco Central. Pero los argentinos tienen reserva y eventualmente quizás se hace más fácil que circulen los dólares
sino en una situación de cepo. Entonces uno dice, bueno, el tipo de cambio oficial está en 1080, no recuerdo cuánto está, con un crawling del 1%, y el otro está en 1200 y pico, entonces tiene que haber un salto. Sí, pero no es lineal el análisis, no podés garantizar en cierto sentido hasta dónde, y siempre tenés el límite superior, que es la cantidad de pesos que hay, que en definitiva condiciona, por un lado, la no monetización del déficit, la cantidad de pesos, y por otro lado el hecho de que el Banco Central no esté monetizando, o tenga un objetivo de base monetaria. La base monetaria ha subido, la realidad es esa, pero tiene un objetivo de base monetaria ampliada, incluyendo los pasivos remunerados. Bueno, justamente, ¿no?, en este aspecto fue una gran noticia, ¿no?, estos últimos días, la confirmación de un nuevo superávit financiero, ¿no?, del gobierno en febrero, que abona esto que vos decís, ¿no?, un gobierno que no está generando un déficit que se financia con emisión monetaria, lo que contribuye, ¿no?, a un aumento de la cantidad de dinero y a una presión sobre el dólar, ¿no? Es que hay dos aspectos que creo que eso. en esta etapa, al menos en esta etapa, hasta tanto se salga el cepo, son no negociables. Por un lado el déficit y por otro lado el crawling peg. Son no negociables. Es decir, me baso en esto, es si solamente frente a un cambio de régimen, que sería una salida del cepo, eventualmente cambiaría. Y nada te garantiza hacia dónde puede ir el tipo de cambio. Que vos tengas una situación en este momento de una brecha positiva, refleja que hay controles, en este caso de dólares, y que obviamente que hay una necesidad de acceder a esos dólares por otros mecanismos que no son los habituales. Tal cual. De todas formas, el aspecto que habrá que seguir de cerca en estos próximos días, justamente, ¿no?, por esta incertidumbre respecto a la posibilidad de un cambio de régimen, el Banco Central tuvo que hacer fuertes ventas, ¿no?, en estos últimos días, porque obviamente los exportadores demoraron la liquidación de sus exportaciones y los importadores adelantaron compras. Entonces lo que se ha visto, ¿no?, es una caída importante de las reservas en las últimas ruedas, ¿no? Eso le da una vulnerabilidad al Banco Central para continuar manteniendo este régimen cambiario. Claro, por eso necesita fortalecer sus reservas. Ahora, ¿cómo haces para fortalecer tus reservas sin generar una devaluación? Todas las devaluaciones son empobrecedoras. La verdad que es un fracaso. Devaluar es empobrecer. Por eso uno intenta no hacerlo. El punto tampoco es sostener un tipo de cambio que no esté alineado con la realidad de la economía, sea para arriba o sea para abajo, independientemente de cuál sea. Pero en esta situación en la cual tenés, creo que 5.000 millones de dólares de reservas negativas y las reservas te bajaron de 31.000 millones de dólares a 27.000 millones de dólares, obviamente tenés una situación en la cual hay un mayor grado de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Tu expectativa es que con la aprobación de este DNU en los próximos días podemos tener más tranquilidad en el mercado financiero? Sí, yo creo que sí. De hecho, vos fijate que también los bonos han resistido bastante bien todos estos 2 últimos meses, que no solamente fueron locales. Es decir, te tocó renegociar. Resistieron bien, pero hemos tenido, ¿no?, una suba de riesgo país que volvió, ¿no?, a ¿Pero cuánto cayeron los soberanos? ¿5%? Sí, no fue 8. Una caída tan ¿Cuánto fuerte. cayó el Merval? Sí. En dólares. A eso me refiero específicamente. Es decir, mi sensación es que se normaliza, pero los bonos tienen que tener menor volatilidad que las acciones. Entonces es una buena noticia. El riesgo país creo que está en este momento en... Se acercó ayer a los 800 puntos, hoy cayó. Imagínate lo que estamos hablando. Es decir, una brecha del 15, del 18% y un riesgo país de 800 puntos. Creo que es bueno tener este tipo de problemas ahora. Muy bien. José, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Apena sobre la situación de la economía argentina hoy frente a la aprobación del DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas que se abren para los próximos días con esta noticia.